Bien, estamos en el proyecto número 5 con las actividades de la semana número 2 en la materia de matemáticas, y el tema de la clase de hoy día son operaciones con vectores. Toda esta información se encuentra en la ficha que se les entregó. Vamos a ver un poco de teoría y luego vamos a ver ejercicios sobre las operaciones con vectores. Primero vamos a ver qué es un vector, y luego vamos a ver la suma y la resta con vectores de manera analítica y de manera gráfica. Entonces, para ello empezamos con la teoría. Y bien, un vector, ya sea en física o matemáticas, es un segmento de una línea recta que está dotado con un sentido, es decir, que está orientado dentro de un plano bidimensional o tridimensional. ¿Qué es bidimensional? Que tiene dos dimensiones, en el plano X y Y tridimensional, que estamos hablando del plano de tres dimensiones, X, Y o Z. O lo que es lo mismo, un vector es un elemento en un espacio vectorial. Los vectores permiten representar magnitudes físicas que están dotadas no solo de intensidad, sino de dirección, como es el caso de la fuerza, la velocidad o el desplazamiento. Ese rasgo de contar con dirección es el que se distingue a las magnitudes vectoriales de las escalares. También un vector puede representarse en el plano cartesiano mediante los conjuntos de coordenadas, lo que había dicho, X y Y, o tridimensional X, Y, Z. Los vectores se representan típicamente mediante una flecha dibujada por encima del símbolo empleado. De esta manera. Entonces, cada vez que se vea las letras mayúsculas del alfabeto y encima una flechita, estamos hablando de vectores. Puede estar representada con cualquier letra del alfabeto, la letra A, la B, por ejemplo, y con una flechita. Entonces, cuando veamos esto, estamos hablando de vectores. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos a ver las características de un vector. Pues bien, los vectores, cuando estén representados gráficamente, poseen las siguientes características. Una dirección, que está definida como la recta sobre la cual se traza el vector, y está continuada infinitamente en el espacio. También tiene un módulo o amplitud, que es la longitud gráfica que equivale dentro de un plano, o la magnitud del vector expresada numéricamente. Es su medida, su valor. En otras palabras, tiene un sentido que está representado por la punta de la flecha que gráficamente representa el vector, indica el lugar geométrico hacia el cual se dirige el vector. Tenemos un punto de aplicación que corresponde al lugar o punto geométrico en donde inicia el vector gráficamente, un nombre o denominación que está representado mediante una letra que acompaña al vector gráficamente representado y que coincide con la magnitud que expresa con la suma o los puntos de inicio. Más adelante que veamos la gráfica o cómo se grafican los vectores, vamos a ver o vamos a entender todo esto que se ha indicado. El sentido del vector. Los vectores se representan gráficamente mediante una punta o flecha, ya habíamos indicado, apuntando a alguna dirección. Esto representa hacia qué lado de la línea de acción se dirige el vector, o sea, hacia dónde apunta. El sentido es sumamente importante a la hora de expresar magnitudes vectoriales, ya que puede determinar el tipo de operación o cálculo que es posible realizar con los mismos. Vamos a ver un par de ejemplos acerca de vectores, cómo se los representa. Bueno, tenemos unas fuerzas aquí empleadas en estas gráficas. En la gráfica superior vemos que está un vaso y una tarjetita, puede ser una baraja o un cartoncito, y encima está una moneda. Entonces, ¿qué es lo que hace la mano? Emplea una fuerza empujando la tarjetita, y en la segunda imagen ustedes pueden ver que la tarjetita se desplazó hacia la derecha, quedando la moneda al aire. Al quedar la moneda al aire, bueno, lo lógico es que por efecto de la gravedad, la moneda caiga sobre o al fondo del vaso. Entonces, podemos ver dos flechitas. Una flechita horizontal que nos indica la fuerza, una fuerza que interviene, que es la de una persona empujando la tarjetita, entonces emplea una fuerza hacia la derecha. Ahí tenemos un vector que está apuntando hacia la derecha con una fuerza. Y luego tenemos
otro vector que es hacia abajo, que es la moneda que cae por efecto de la gravedad. Conocemos que la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esa es la fuerza que está ejercida sobre la moneda. Entonces, en esta gráfica vemos dos fuerzas, una horizontal y una vertical. Una fuerza horizontal ejercida por una persona y una por la fuerza de la gravedad, que es vertical. En la segunda gráfica, que está en la parte inferior, ustedes pueden ver que tenemos a una persona que está empujando un cochecito de compras, lo que solemos realizar cuando vamos a realizar nuestras compras, y vemos unas flechitas, una que está en contra de la otra. ¿Qué nos indica eso? Bueno, la que apunta hacia la derecha es la fuerza que la persona ejerce para empujar el carrito, ya que si nadie ejerce una fuerza sobre este carrito, si nadie lo mueve, el carrito simplemente estaría quieto y no habría ningún movimiento, ninguna fuerza. Pero como hay una fuerza de alguien que empuja al carrito, existe una fuerza hacia la derecha y ahí vemos el vector hacia donde apunta, hacia la derecha. Pero también existe una flechita hacia la izquierda en contra de esa fuerza y es la fricción que ejerce el piso sobre las rueditas del coche para detener un poco el movimiento. Entonces ahí tenemos la fuerza de fricción, que es opuesta a la fuerza que está emitiendo la persona para que el coche se desplace. Entonces, esa fuerza de fricción depende de la calidad del piso. Si es muy liso, la fuerza de fricción va a ser mínima, pero si el piso tiene tal vez obstáculos o el piso tiene un diseño o una estructura tal vez de una baldosa emporada que tiene agujeritos o tiene algo que no le permita ser tan liso, la fuerza de resistencia va a ser mayor. Entonces, esas son las dos fuerzas que vemos aquí en la gráfica y que nos indican vectores, porque tienen una dirección, tienen una flechita. Bueno, ahora vamos a ver lo que corresponde con la clase de hoy día sobre las operaciones con vectores. Y de las operaciones con vectores vamos a ver la suma y la resta. Y para ello existen dos maneras de realizarlo, que vamos a ver hoy día, que es la forma analítica o matemáticamente, y la forma gráfica, que como su nombre lo indica, es por medio de gráficos. Tenemos aquí un ejemplo de dos vectores. Entonces, primero ya les había indicado que un vector se lo escribe con una letra mayúscula y una flechita sobre la letra que nos indica un vector. Y un vector está conformado por elementos, como ustedes pueden verlo aquí, está entre paréntesis. Y aquí tengo dos números separados de una coma. En algunos textos los separan con punto y coma, y eso sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de decimales, puede ser 4,1 y punto y coma 3,2. Entonces, para distinguir los dos elementos de ese vector, los separan con un punto y coma para diferenciarlo de los decimales. En este caso, como tenemos enteros, están separados por una coma y solo tengo dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos o qué representan? Pues bien, el primer elemento va a representarnos el valor de X y el segundo elemento el valor de Y. Y eso nos indica que se dibuja en un plano bidimensional, es decir, en un plano donde tenemos la X y la Y. Pero ¿qué pasará si en el ejercicio, en lugar de estar dos elementos, por ejemplo, el vector A, tuviera tres elementos, 4,2,5? Entonces, aquí los elementos serían X, Y y Z. Y nos estarían indicando que estamos trabajando en un plano tridimensional, donde actúan los vectores, las dimensiones de X, Y Z. Entonces, ahí estamos hablando de tres dimensiones si es que apareciera este plano. Lo graficaría en este plano de tres dimensiones, pero como vamos a trabajar hoy día con dos dimensiones, se lo trabaja en el plano bidimensional de X y Y. Entonces, eso por un lado. Permítanme compartir nuevamente. Eso por un lado. Entonces, lo vamos a realizar primero las operaciones para sumar vectores de la manera analítica o matemática,
que es de la siguiente manera. Una vez que ya conocemos que el primer elemento es X y el segundo es Y, la suma es muy sencillo. Simplemente yo tengo que sumar las componentes de X respectivamente, es decir, X con X y Y con Y, de esta manera. Entonces yo en el ejercicio me pide sumar los vectores A más B y voy a sumar 4 más 2 me da 6, coma, y luego 3 más 5 me da 8. Y ya tenemos sumado el vector, muy sencillo. ¿Qué pasa si me piden que haga la resta como está aquí? En la resta hay una manera, hay algunas maneras, pero la que les recomiendo es la siguiente. Yo tengo que fijarme primeramente cuál es el vector que vamos a restar. En este caso es la B. La B es la que vamos a restarle. Entonces yo para ello tengo que cambiar los signos de ese vector. Para restar, yo tengo que cambiar los signos del vector. Es decir, al vector A lo copio tal cual estaba en el ejercicio original, como está ahí, 4,3. Y al vector B le voy a cambiar de signo todos sus elementos. Es decir, aquí el 2,5, los dos son positivos, voy a cambiarles de signo e irán como negativos, menos 2 y menos 5. Ya, ese es el paso. Ojo aquí, ¿qué pasara o qué hubiese pasado si en lugar del 5 positivo aquí hubiese estado el menos 5? Pues al cambiarle de signo acá sería más 5. O al revés, ¿qué hubiese pasado si en lugar de 2 positivo aquí estaba el menos 2? Pues acá yo tenía que cambiarlo a más 2. Siempre el signo contrario del vector que voy a restar. ¿Por qué digo del vector que voy a restar? Porque puede darse el caso que el ejercicio me pida esto. B menos A. Entonces yo tengo el vector B menos el vector A. ¿Cuál voy a restar? Al vector A. Entonces, ¿a quién voy a cambiarle de signo en este caso? Pues al A, a los elementos del A. Y los del B se los copiaría primero tal cual estaban. Entonces yo tengo que fijarme, como les dije, quién está a la derecha o cuál es el vector que va a ser, que va a estar en la resta, perdón. Voy a borrar esto de aquí para continuar. Entonces, una vez que ya tengo cambiado los signos del vector B, entonces me queda realizar la suma. Entonces, yo digo que el vector A menos el vector B, tengo que igual X con X, signos diferentes. Miren, el 4 es positivo y el 2 es negativo. Tengo que realizar, cuando yo veo signos diferentes, realizar una resta. 4 menos 2 me da 2 y conservo el signo del número mayor. Entre 4 y 2, el mayor es 4, entonces el signo va a ser positivo porque el 4 es el mayor que tiene positivo. Coma, ahora voy a sumar los elementos de Y. 3 menos 5. Tienen signos diferentes, tengo que realizar una resta. 5 menos 3 me queda 2. Y conservo el signo del mayor. Entre el 5 y el 3, el mayor es el 5. Entonces, el signo quedaría negativo. Y ya está realizada mi resta. Entonces, esta es la forma analítica tanto para la suma como para la resta. Como pudieron ver, la suma es sencillo, tal cual está. Sumo los elementos, pero en la resta yo tengo que cambiar de acuerdo al vector que esté después del signo menos. El que esté después del signo menos es el que va a cambiar de signo y luego hago una suma normal. Listo, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Voy a borrar todo esto para ver un ejemplo cómo se hace gráficamente. Entonces, para sumar vectores gráficamente, se suele utilizar la llamada regla del paralelogramo, que consiste en trazar por el extremo de cada vector un paralelo al otro. El vector resultante de la suma tiene su origen en el origen de los vectores y su extremo en la punta en la que se cruzan los dos paralelos que hemos trazado. Entonces, ¿cómo se grafica esto? Yo tengo que trazar de ley el plano cartesiano, como ustedes pueden ver ahí. Y ojo con la gráfica, tiene que haber la misma distancia en cada punto, porque ese es un error
muy común que yo estoy viendo que no trazan bien el plano cartesiano. Tiene que haber distancia, la misma distancia entre todos los puntos en Y lo mismo en la X, la misma distancia. Y no es que van a graficar el punto 1 recién aquí y luego ahí sí de cuadrito en cuadrito el 2, dejando un espacio grande al inicio. No, no deben hacer esto porque luego no les va a salir correctamente la gráfica. Tiene que existir una coherencia desde el origen hasta el punto 1, el punto 2 en la gráfica. Entonces aquí yo tengo un ejemplo, yo tengo un vector A que me dice que vale menos 1,7. Entonces yo veo aquí el 1 y 7 que está más o menos por ahí. Y tengo que subir hasta el 1,5. Y el 1,5 aquí está el 1 y el 5 está por aquí. Entonces uniendo estos dos puntitos me daría el puntito I. Y desde el origen hasta ese punto que se une, armo mi primer vector. Listo, una vez armado el primer vector, vamos con el vector B. Y recuerden poner los nombres, vector A. Vamos con el vector B. El vector B me dice que va desde el punto 2,1 en X positivo. Entonces el 2,1 está más o menos por aquí. Y en Y me dice que es 1,9. Entonces más o menos por acá. Entonces uniendo esos dos puntos, la punta del extremo es ahí. Uno desde el origen hasta el final y pongo la puntita de flecha. Ojo aquí, siempre tiene que haber flechitas porque estamos hablando de vectores. Entonces, una vez que ya he armado mis dos flechitas, ahora voy a armar o graficar la suma. Y la suma de estos dos vectores me dio esto, 0,4 y 3,4. ¿Por qué 0,4? Porque aquí yo hice una resta entre 2,1 y menos 1,7 y me dio esto. Y acá una suma, porque tienen signos iguales, y me dio 3,4. Entonces, si grafico el 0,4, está más o menos por ahí. Y tengo que subir hasta el 3,4, que está este punto de aquí. Si yo uno esos puntitos, la punta queda ahí. Entonces lo que tengo que hacer es graficar desde el origen hasta el punto donde está señalado y ya tengo el vector resultante. Este es el vector suma. Luego tengo que trazar puntitos desde el extremo de la flecha del vector B, hasta la suma y lo mismo desde el vector B hasta la puntita de la flecha de la suma del A más B. ¿Cómo me doy cuenta si está correctamente graficado la suma de vectores? Pues que yo he formado un paralelogramo. Si ustedes pueden fijarse y ustedes utilizan su regla, la distancia, la orientación, la inclinación del vector B es la misma de estos puntitos. Es como si yo hubiese movido este vector y lo hubiese transportado acá. Tiene la misma dirección, la misma medida. Entonces, veo que está bien. Y lo mismo el A. El A es como que lo haya movido acá y tiene la misma dirección, la misma medida y son similares el A, el vector A con los puntitos. Entonces, he formado un paralelogramo correctamente. ¿Cómo me doy cuenta si estoy graficando mal? Por ejemplo, si grafiqué uno de los puntos mal o la suma la hice mal, me va a salir un lado más corto que el otro. ¿Cómo es eso? Que por ejemplo mi vector va a salirme por acá y el paralelogramo me va a quedar de esta manera. Entonces, si ustedes se fijan, este extremo de aquí es más largo que el de acá. Entonces ya me doy cuenta que no me ha salido bien y no está correcto la gráfica ni la suma. Entonces tengo que verificar cuál punto me equivoqué, porque un lado me quedó más largo que el de al frente. Deberían ser iguales, como les indiqué, pero aquí me quedó muy grande y acá más pequeño. Entonces, esa es una forma de darme cuenta visualmente que yo lo he realizado incorrectamente. Vamos a ver un ejemplo, continuando con el que habíamos estado realizando de forma analítica, que es este de aquí. Habíamos tenido el ejemplo del vector A, 4,3, y el vector B, 2,5, y nuestra suma nos había dado, voy a hacerlo de nuevo, vector A más el vector B es igual. Recuerden que sumábamos los mismos componentes, 4 y 2, que me daba 6, y luego 3 más 5 me daba 8. Entonces ya tengo aquí todos mis vectores. Tengo el vector A, el vector B y el vector resultante. Entonces voy a graficar primero el vector A, que es 4,3.
busco en mi eje X, recuerden que este es X positivo, aquí tengo las Y positivo, a la izquierda están las X negativas, y en la parte inferior están las Y negativas. También tienen que recordar que los números, miren cómo están ubicados, positivos, positivos y negativos. También otra cosa que tienen que ver es que los numeritos van graficados en cada línea de mi cuadradito. Yo les he indicado que tienen que aprovechar los cuadraditos y no ubicarlos a la mitad, porque lo saben tomar mal, saben hacer diferentes medidas, más grandes, más pequeñas, y como les había dicho, tiene que haber coherencia, la misma distancia en cada puntito, tiene que ser la misma, siempre la misma distancia. Entonces, una vez que tengo mi plano bien graficado, ahora sí voy con el vector A, 4,3, y busco en X el 4 que está aquí, y tengo que subir hasta el 3 que está en Y por acá. Si yo uno estos puntos, voy a encontrar que se unen aquí. Entonces, voy a borrar los puntitos, solo voy a dejar el punto donde se van a unir para graficar mi vector. Y mi vector quedaría de esta manera. El vector A es ese. Listo. Le pongo el nombrecito porque hay que anotarle su nombre. Este es el vector A. Ahora vamos a hacer la gráfica del vector B. El vector B, en cambio, me dice que es 2 en X y 5 en Y. Entonces, tengo 2 aquí y el 5 está por acá. Si yo uno estos puntitos, si uno el 2 con el 5, mi gráfica se va a unir aquí. Borro los otros puntitos para que no me estorben con mi gráfica. Solo dejo el puntito donde se va a unir la flecha. Entonces, mi flechita del vector B parte siempre desde el origen. Todos los vectores van a partir desde el origen hasta el punto donde voy a indicar. Y luego le pongo el nombre del vector, que este se va a llamar el vector tal como está acá en la parte analítica. Listo, ya he graficado el A, el B. Ahora me falta graficar el vector A más B, el resultante. Hagámosle de color verde, el A más B, que es 6 en X y 8 en Y. Entonces busco el 6 en X positivo que está aquí y tengo que subir hasta el 8 positivo que está por acá. Si yo uno estos dos puntitos, si los uno, se van a encontrar aquí. Hago un puntito donde se van a encontrar, luego borro estos puntitos porque solo me interesa el punto donde se van a encontrar para luego trazar el vector resultante. A ver, ya, y el vector resultante sale ahí. Listo, he graficado mi vector A más B. Y también tengo que ponerle su nombrecito. Este es el vector resultante A más B. ¿Qué me falta armar? Pues los puntitos suspensivos para armar mi paralelogramo. Yo no tengo una regla o una línea entrecortada para unirlos, porque ustedes deben realizar de esta manera. Tienen que unir el extremo de cada vector con el resultante, así unirlo y luego unir este de acá. Pero si ustedes ven, no me sale de manera tan recta porque no tengo una regla acá. Ustedes deben realizar con regla esos puntitos entrecortados y yo voy a aprovechar que tengo las líneas, pero no es entrecortada. Entonces, si yo uno el punto de aquí con el punto de acá y luego hago lo mismo el extremo del vector A con el resultante, he armado mi paralelogramo. Como les decía, ¿cómo me doy cuenta si he graficado correctamente mi paralelogramo? Pues porque mi vector A tiene la misma inclinación, el mismo sentido que el que está al frente, la misma distancia. Y lo mismo, el vector B tiene la misma distancia, la misma medida, la misma inclinación que el que está al frente. Entonces mi paralelogramo, mi gráfica está correctamente realizada. Y eso sería la forma de realizar sumas y restas de vectores. Olvidaba la resta.
¿Cómo se grafica la resta? Pues la resta es similar a la suma. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues en la resta yo tengo que graficar igual manera el vector A, pero el vector B no lo grafico el que me da el ejercicio, sino ¿cuál voy a graficar? Pues el que yo cambié de signo. Es decir, si esta fuera la resta, mi vector B cambiado de signos sería menos 2, menos 5. Y a ese es al que tengo que graficar, a mi vector que le cambié del signo. Y luego el resultante, obviamente, que yo haya realizado de la resta. Entonces yo grafico el vector A original, mi vector B cambiado de signo, y luego el resultante de la resta de A menos B. Y ahí me va a salir correcto el paralelogramo. Porque si ustedes grafican el original del B, no les va a coincidir con la resta que hagan luego. Entonces, ojo con eso. Y así sería la clase de hoy día. ¿Cuál es la tarea que van a realizar? Ya les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la tarea que van a realizar? Pues es esta. Tienen que realizar una suma y una resta. Tienen aquí los vectores A y B, muy similar a lo que hicimos en la suma. Y en la resta, lo que ustedes pueden fijarse es que aquí ya aparece un signo negativo y acá también. Ojo con eso para que realicen bien los signos. Nada más. Recuerden que en la resta tienen que restar o cambiarle de signo a este de aquí. La resta tienen que hacer obviamente A menos B. El B es el que van a restar. El A va a conservarse con el mismo signo. La suma va a ser igual que vimos en la clase, A más B. Y eso sería todo en cuanto a la clase de hoy día de operaciones con vectores con respecto a la suma y la resta de manera analítica y de manera gráfica.